Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud para continuar la semana bien informados, para hablar de todos esos temas que afectan nuestra vida diaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El tema de hoy es bien importante. Muchas veces hemos escuchado hablar de la contaminación ambiental, cómo afecta nuestra salud, qué efectos negativos tiene, cuáles son las consecuencias de respirar un mal ambiente. ¿Cómo es su relación o cómo está relacionado con las enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son esos grupos poblacionales de mayor riesgo? Las personas que de pronto sufren algunas de estas enfermedades respiratorias pueden ser más vulnerables o más susceptibles. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes, pero también participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Pero antes, veamos lo siguiente. Las enfermedades respiratorias son enfermedades crónicas que comprometen al pulmón y las vías respiratorias. Dentro de estas se encuentra el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, la rinitis alérgica y las enfermedades pulmonares de origen laboral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 235 millones de personas desarrollan asma y 64 millones EPOC. Los factores de riesgo de estas enfermedades son el tabaco, la contaminación del aire en espacios cerrados, la contaminación ambiental, exposición a alérgenos, inhalación de polvo y productos químicos, entre otros. La tos persistente, la falta de aire y las secreciones respiratorias son los síntomas más frecuentes cuya intensidad varía de una persona a otra, de acuerdo con la enfermedad en cuestión, su grado de severidad y tiempo de evolución. Una adecuada alimentación es importante para mantener el cuerpo fuerte y con defensas. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación en la salud? Seguramente ustedes tendrán muchas inquietudes, por eso los invito para que marquen el 232-4604 y 018-051-5015. Ahí están en pantalla las líneas telefónicas. Otro dato adicional muy importante, la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como cuáles, por ejemplo, la neumonía, y crónicas como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Afecta además de distintas formas a diferentes grupos de personas, o sea, no todos resultamos igual de afectados. Hay personas que son más vulnerables, como lo decía ahora. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias nuevamente por estar con nosotros y no solamente participan a través de líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. ¿Qué efectos tiene la contaminación en nuestra salud? ¿Qué tan grave puede ser? ¿Cómo se complica nuestra salud a raíz de respirar este tipo de partículas? Está con nosotros el doctor Gustavo Adolfo Gómez Correa. Él es médico neumólogo de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Yasmín. Muchas gracias. Bueno, efectos de la contaminación en nuestra salud, doctor. Sabemos que a no todas las personas nos afecta por igual, ¿cierto? Sí. El problema de la contaminación es que nosotros respiramos aire y lo que hay dentro de ese aire. Y ese aire puede tener material particulado muy pequeño que puede estar en suspensión y por lo pequeño que es puede entrarnos en nuestras vías respiratorias, se puede impregnar nuestros ojos de ese aire y puede causar, cuando hay mucho material particulado, efectos nocivos. O sea, puede irritar los ojos, o sea, puede afectar también algunos órganos, como lo veíamos ahorita al principio del programa. Y las personas más susceptibles, doctor, obviamente las personas que tienen enfermedades respiratorias o que podrían desarrollarlas también a raíz de la contaminación. Sí, sobre todo los que ya tengan enfermedades respiratorias previas son los que son más propensos a que se les descompense su estado de enfermedad. Entonces, el paciente que tiene asma, el niño que tiene infecciones respiratorias a repetición y que dejan inflamaciones bronquiales, el adulto que tiene POC,
el paciente que tiene bronquitis crónica, esos pacientes cuando entra mucho material particulado los irrita más. Neumonía, por ejemplo, que haya pasado por un episodio de neumonía. Claro, porque consecuencia de la inflamación viene, se crea como el fondo especial para que entre una infección respiratoria y haga más estragos sobre la salud del paciente. Efectos de la contaminación en nuestra salud es el tema de hoy para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Nos pueden llamar para resolver todas las inquietudes que tengamos, sobre todo que hay tantas, que las personas, por ejemplo, que se transportan en bicicleta, los que se transportan en motos o los caminantes, que tanto afecta, por ejemplo, a una persona que se transporta en bicicleta, doctor. ¿Se siente realmente el aire contaminado? Obviamente, si tú haces una actividad física, subir escaleras, Sí. montar bicicleta, trotar, estás aumentando tu cantidad de respiración que haces por minuto. Por lo tanto, toda actividad física al aire ambiente que hace que se incremente la cantidad de aire que nos entra, va a hacer que se deposite más cantidad de material particulado y por lo tanto que más fácilmente pueda aparecer la inflamación que conlleva esa entrada de ese material particulado. Por eso una de las políticas que se trata de buscar es no hagamos mucha actividad física al aire ambiente, precisamente el raciocinio es ese. Hay una pregunta muy interesante de un televidente que no sale al aire, doctor. Bueno, hablemos de los espacios interiores, no hablemos solamente de la actividad física al aire libre. En un espacio interior como una casa, por ejemplo, o en un gimnasio también podría afectarnos. Sí, obviamente el ambiente está en todas partes. Sí. Y mientras más abierto sea el ambiente, posiblemente va a haber menos posibilidad de que me entre material particulado porque está, digamos, más diluido en el ambiente. Mientras que en el domicilio posiblemente sea menos, pero todo depende, porque si estoy en una cocina encerrada dentro de mi casa y estoy cocinando con carbón, con leña, pues obviamente voy a tener mucha emisión de material particulado en mi domicilio y me puede producir también inflamación. Esos factores de riesgo, doctor, ¿cuáles son los principales? Los factores de riesgo para que yo tenga los efectos secundarios de la contaminación podemos hablarlos desde dos puntos de vista. Los que ya tienen una enfermedad respiratoria y aquellos que siendo sanos tienen la consecuencia de la contaminación. Entonces, básicamente, los que ya tienen enfermedad respiratoria es una agudización de su enfermedad. Entonces es el asmático que se le incrementa o desencadena crisis de ahogo, es el paciente bronquítico crónico que tiene más cantidad de tos y más cantidad de expectoración. Y en el que no teniendo ninguna enfermedad previa y tiene una exposición importante a la contaminación, básicamente son la inflamación que produce la penetración de ese material particulado. Entonces, por ejemplo, si me entra en los ojos, entonces enrojecimiento, rasquiña, lagrimeo. Si me entra en la nariz o en mi garganta, irritación, estornudos, moqueadera, nariz tapada. Y si me entra en las vías respiratorias, pues obviamente si no tengo una enfermedad respiratoria previa, posiblemente no me va a dar mayor cosa, pero obviamente con el tiempo, la contaminación, al cabo de los años, una contaminación constante va teniendo estragos y puede producir enfermedad en personas que no la tenían previa. Incluso la muerte, doctor. Obviamente una descompensación aguda de un asma, de un EPOC, esto puede causar estragos como un ingreso a una hospitalización, unidad de cuidados intensivos y eventualmente muerte. Usted decía algo muy importante que tiene que ver precisamente con las enfermedades respiratorias. Quienes no son población de riesgo porque no han desarrollado ninguna enfermedad respiratoria, doctor, podrían estar en riesgo de tener otro efecto secundario a raíz de la contaminación. Me explico, la garganta, por ejemplo, usted lo decía ahorita también, o el enrojecimiento de los ojos que podría complicarse más adelante. Sí, en el desarrollo de algunas enfermedades, ya el desarrollo, no agudización, sino en el desarrollo está implícito la posibilidad de la contaminación. Hay quienes hablan que posiblemente el paciente que nunca fumó, el paciente que nunca tuvo exposición a quema de carbón o de leña en su casa y desarrolla una enfermedad respiratoria a los 65 años, ¿de dónde se la ganó? Muchas veces la contaminación puede ser parte de la respuesta. Entonces la contaminación puede ser la génesis de una enfermedad o la agudización de un estado de una enfermedad previa que tenían las personas. ¿Cuáles son las medidas o las precauciones que hay que tener
presentes. De eso hablaremos más adelante porque antes saludamos a María, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Gracias, Yasmín, muchas gracias. La felicito por este programa. Gracias a ustedes, de ustedes, María. Mira, mi pregunta para el doctor es esta. Usted sabe que aquí en Barranquilla siempre el sol y todo eso, pero yo uso mis gafas oscuras. Pero a pesar de eso yo tengo mi vista muy roja. Sí. Yo llego al oftalmólogo y el oftalmólogo me manda las lágrimas naturales y todo eso, pero yo persisto y eso persiste. Yo quiero preguntarle al médico qué debo hacer o qué no debo hacer. Muy amable, que Dios me la bendiga. A usted igual, gracias María por acompañarnos desde la ciudad de Barranquilla. Bueno, acá nos salimos un poquito del tema, doctor, porque toca más el tema visual. El tema de los ojos. Pero podríamos recomendarle algo a la señora María. Una de las cosas que está implicada en el desarrollo de lo que posiblemente ella habla, que son los pterigios. Los pterigios son esas carnosidades que se nos desarrollan en la parte interna de los ojos. Una de las etiologías potenciales de por qué se puede producir eso es la contaminación. Porque simplemente cuando tú expones un ojo a una irritación, a una inflamación permanente, lo que terminas haciendo es un desarrollo de inflamación que se manifiesta como esa carnosidad que posiblemente es lo que la paciente nos manifiesta que ha tenido, el pterigio. No, básicamente ahí lo que podemos hacer es tratar de mermar la contaminación en la medida que lo tengamos. Sí. Obviamente medidas de salud pública como las que se han instaurado pueden ayudar porque al final de cuentas lo que interesa es que baje la cantidad de material particulado contaminante en el ambiente. Obviamente la protección visual con lentes, por ejemplo un paciente, una persona que mantenga en moto y si no tiene protección visual, esa entrada masiva va a hacer que pueda desarrollar más fácilmente ese tipo de afecciones. Pero obviamente lo más importante es consultar específicamente por el desarrollo de los síntomas que está teniendo la televidente, porque obviamente el médico es el que sabe qué tiene y cómo más le poder ayudar. Y a esta hora regresamos nuevamente a la ciudad de Barranquilla a saludar al señor Hernando. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta? Bienvenido. Muy amable. Le voy a hacer la pregunta al doctor. ¿Qué sucede cuando... Doctor. Gracias, muy amable. Sí, lo escuchamos, Hernando. Adelante con su pregunta. Ok, gracias, muy amable. Doctor, cuando la persona hace ejercicio al aire libre, bien sea bicicleta, trote, etcétera, y se pone un pasaboca, ¿qué sucede ahí? Sí, no se contamina. El tapabocas, gracias por acompañarnos. El tapabocas no se contamina. Claro, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, señor Hernando. Y ahorita precisamente antes del programa estábamos hablando de ese, como del tapabocas o de la máscara como una medida de precaución, doctor. ¿Realmente son efectivas? En buena parte depende de qué tipo de tapabocas estamos usando y qué tamaño de partícula queremos evitar que nos entre. Lo que hace un tapabocas básicamente es impedir, crearle un filtro a que la entrada de aire con el material particulado, como es un filtro, se queda en ese tapabocas. Sí. Entonces, obviamente, como todo, hay tapabocas que tienen un tamaño, hay tapabocas que tienen como llamémoslo como una porosidad. Si el porro del tapabocas es más grande que el de la partícula, pues la partícula va a entrar. Entonces, en este momento, cuando usted tiene altas cantidades de material particulado muy pequeño que mide micras, la posibilidad de que un tapabocas común y corriente lo filtre es prácticamente mínima. Obviamente lo que usted busca con un tapabocas es tratar de mermar la cantidad que entra, pero todo depende. Si entra mucho material muy pequeño, posiblemente no lo va a lograr retener, pero si es grande, lo va a poder retener. Ese material grande puede que no nos entre a los pulmones porque es muy grande, pero sí puede disminuir la entrada a la parte de nuestra boca, nuestra garganta. Y frente al tema de los efectos de la contaminación en nuestra salud, ¿esta es tan solo alguna de las medidas o precauciones? Porque existen más. Las hablaremos de estas medidas o que hay que tener presente después de la siguiente pausa muy breve en Su Médico en Casa, un minuto. Hoy estamos hablando de los efectos de la contaminación en nuestra salud y qué medidas cuidados hay que tener especialmente con las personas que tienen enfermedades respiratorias. Volvemos.
Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de los efectos a nivel de la salud, de la contaminación. Estos datos son bien interesantes para que tomemos nota. Los principales efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud van desde alteraciones de la función pulmonar, problemas cardíacos y otros síntomas y molestias, hasta un aumento del número de defunciones, de ingresos hospitalarios y de visitas a urgencias, especialmente por causas respiratorias y cardiovasculares. Otros efectos son fatiga, dolor de cabeza y ansiedad, irritación de ojos y mucosas, daños en el aparato reproductor y daños en el sistema nervioso. La población urbana está más expuesta a sufrir los efectos de la contaminación atmosférica y dentro de este conjunto son especialmente vulnerables aquellas personas que ya están enfermas, los niños y los ancianos. Las enfermedades respiratorias constituyen un problema de salud pública, ya que sus complicaciones en las vías respiratorias pueden ocasionar neumonía si no se tratan a tiempo. Síntomas: dolor de pecho y dificultad para respirar, silbidos al respirar, sobre todo durante la noche, respiraciones rápidas y poco profundas con sensación de ahogo, fiebres altas y o convulsiones, dolores musculares. En caso de presentar dificultad respiratoria, cambios en el comportamiento, fiebre persistente y nota que no mejora con las medidas caseras, consulte de inmediato a urgencias. Consulte a su médico antes de automedicarse con antibióticos por los efectos adversos y el riesgo de resistencia. Estas medidas son bien importantes para que tengamos presentes. Otra pregunta, doctor, que surge de un televidente: ¿los pacientes riníticos empeoran también con el efecto contaminación? Sí, obviamente cualquier patología ocular, de la nariz, de la garganta y obviamente de la garganta hacia abajo en cuanto a parte respiratoria, tiende a empeorarse cuando las personas tienen enfermedades respiratorias ya previas. Entonces un paciente con rinitis que tenga más cantidad de entrada de material particulado, de contaminante, tiende a empeorar porque más inflamación va a tener. Lo mismo que la población de riesgo de enfermedades respiratorias, doctor. ¿Cuáles son las medidas o precauciones que debemos tener cuando nos exponemos al ambiente? Lo más importante es que ojalá todas las personas con enfermedades respiratorias que estén estables y controladas de su enfermedad, que estén usando las medidas terapéuticas de los medicamentos que les hayan sido prescritos, de que no dejen de usar sus inhaladores regularmente como se los prescriban. Lo segundo es también prevenir. Por ejemplo, cuando tienen enfermedades respiratorias se insta para que los pacientes se vacunen contra los microorganismos que pueden con alguna frecuencia causar infecciones respiratorias, que con frecuencia suceden en pacientes con inflamación consecuencia de la contaminación. Entonces, recomendación de vacunarse contra la influenza cada año y la vacuna de neumococo en personas con enfermedades respiratorias. Y básicamente es tratar de, en la medida de lo posible, mermar la exposición al material contaminado. Entonces, sí, por ejemplo, si se va a estar en un vehículo, pues ojalá andar mejor con las ventanas cerradas, con el aire acondicionado en la posición de la recirculación, para tratar de que no entre mucho material particulado. Si hay demasiado material particulado ya no ya el muy pequeño, sino el muy grande, utilizar los tapabocas comunes y corrientes que en algo ayudan a mermar, sí, la cantidad del material particulado grande que no va a entrar al pulmón, pero sí puede entrar en nuestras vías respiratorias superiores. Doctor, ¿cuáles son esas enfermedades respiratorias que se pueden agudizar o complicar más con la contaminación, por ejemplo? Porque muchas veces quienes tienen estas enfermedades, pues obviamente se agravan, pero hay personas que no sienten efectos realmente de la contaminación. Lo que pasa es que depende mucho de qué enfermedad se tiene, cuán controlada está con la medicación. Sí. Entonces, usualmente los pacientes con patología respiratoria crónica, o sea, un paciente con asma, un paciente con EPOC, un paciente con bronquitis crónica, son enfermedades crónicas que, si están bien controladas, se disminuye mucho la posibilidad de que se descompensen producto de la contaminación. No quiere decir que estén inmunes a que lo puedan hacer. Entonces, por eso hablaba de que una medida fundamental es que sus medicamentos de uso crónico prescritos no les falten. Ahora, si aún bien prescritos tienen la descompensación, casi siempre, pues, lo que se recomienda es intensificar el uso de los medicamentos de alivio para que no
desencadene una crisis que los obliga a consultar por urgencias. Y a esta hora saludamos brevemente a Caterine desde Risaralda, que nos acompaña. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Muy breve, porque nos queda un minuto, Caterine. Bienvenida. Buenas noches. Una pregunta. Yo en enero me realicé una espirometría y quería saber el significado de ella. Dice que es curva flujo-volumen con moderada alteración obstructiva. Y quisiera saber, pues, si es muy mala o qué ¿Está pasaría. clara la pregunta, doctor? Sí. Muy bien, Caterine, gracias por acompañarnos desde Risaralda, doctor. Bueno, una espirometría lo que hace es medir la cantidad de aire que yo puedo expulsar. Y es la manera como en neumología o en medicina en general nos aproximamos al diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Entonces, cuando uno tiene una obstrucción, que es lo que nos dice la televidente que tuvo, lo que está indicando es que sus bronquios están disminuidos de tamaño y la cantidad de aire que sale no es la que se esperaría para ella. Eso puede ser incluso, por ejemplo, después de un episodio de una infección viral, después de una gripa uno puede tener eso. Entonces, con el solo hecho de tener obstrucción no quiere necesariamente decir que esté enferma. Hay que consultar y de acuerdo a los síntomas que tenga, el paciente le dará un valor a ese examen. Porque los exámenes no son más que eso, una ayuda. Un examen solo por sí solo no pone un diagnóstico, tiene que ser una aproximación con el doctor para poder saber qué es lo que tiene. Muy bien, gracias doctor Gustavo Adolfo por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con este mensaje tan importante para los televidentes sobre el tema del día, la contaminación y sus efectos negativos en nuestra salud. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.